Samsung acaba de lanzar el Galaxy S25 Edge, el Galaxy más delgado de la historia, y hoy vamos a descubrir si esta apuesta por la delgadez es capaz de revolucionar el mercado o solamente es un truco de marketing. Quizás te preocupa que un grosor de solo 5.8 milímetros signifique batería insuficiente, sobrecalentamiento o un rendimiento comprometido. El miedo a invertir más de $1.300 en un teléfono delgado que no cumple sus promesas es real y frustrante. En este video comprobaremos cada aspecto clave del Galaxy S25 Edge, desde diseño y pantalla hasta cámaras, procesador, autonomía e IA integrada. Y al final te mostraré por qué Apple ya tiene una respuesta preparada con el iPhone 17R. Es así de fácil. El Galaxy S25 Edge, el último avance en smartphones de Samsung por su delgadez extrema, ya está a la venta tras su anuncio hace unos pocos días y parte de un precio de alrededor de unos $1.260 para el modelo base, que tiene unos 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, con dimensiones de 158.2 por 75.6 por 5.8 milímetros, un peso de solo 163 gramos. Este teléfono redefine lo que creíamos posible en delgadez, superando incluso a muchos plegables que han dominado titulares recientemente. La pantalla de 6.7 pulgadas Dynamic AMOLED 2X ofrece resolución Quad HD+, que son 3120 píxeles por 1440 píxeles, 120 Hz de tasa de refresco dinámica y un brillo máximo de 2600 nits, todo protegido por Corning Gorilla Glass Ceramic 2 para resistencia ante golpes y antirrayones. Pero ¿y Apple? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Primero veamos qué nos trae realmente Samsung con este equipo, el Edge. El diseño combina cristal y titanio. El marco de titanio aporta resistencia, reducción de peso y una sensación de robustez, mientras que la trasera de cristal con Gorilla Glass Victus 2 garantiza durabilidad. El acabado pulido en tonalidades titanio y negro de óxido refleja la luz de forma sofisticada, y el módulo de cámara, casi del mismo grosor que el cuerpo, resalta sin desentonar, transmitiendo grandeza y mayor percepción de calidad. A pesar de su grosor mínimo, el S25 Edge es sorprendentemente cómodo en la mano. Los 5.8 milímetros de perfil y el borde curvo proporcionan un agarre natural y menor fatiga al sostenimiento durante varias horas. El uso de materiales premium no solo es estético, sino es funcional. La combinación de titanio y cristal crea una sensación de seguridad y resistencia ante golpes, mientras que la certificación IP68 asegura su protección frente al agua y al polvo en situaciones cotidianas. ¡Cielos, qué macizo! Como lo dije, la pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.7 pulgadas es uno de los pilares de este terminal, con esa resolución de 3120 por 1440 píxeles, densidad de más de 500 píxeles por pulgada y tasa de refresco de 120 Hz adaptable. Ofrece una experiencia fluida en juegos y desplazamiento. El brillo máximo de 2600 nits asegura una visibilidad en exteriores, mientras que los modos de pantalla adaptativa, las ayudas de protección ocular y la función Always On Display complementan las opciones de personalización. El sonido estéreo sorprende en un teléfono tan delgado. Los altavoces duales ofrecen buen equilibrio entre graves y agudos, sin distorsión, incluso a volúmenes altos. La salida de audio es clara en llamadas y multimedia, y la ausencia de conector de auriculares se compensa con un audio Bluetooth 5.4 estable y de baja latencia, ideal para gamers y entusiastas del contenido multimedia. Es bellísimo. En su interior, el Snapdragon 8 Elite por Samsung, con arquitectura de 8 núcleos, garantiza un rendimiento a la altura de un gama alta. La interfaz corre sin saltos, con transiciones instantáneas y multitarea sin lag. Esos 12 GB de RAM manejan con facilidad múltiples aplicaciones en segundo plano, aunque benchmarks o comparaciones como Geekbench queda un poco por debajo de esperanzas frente a competidores con refrigeración un poco más generosa. La batería de 3900 mAh, aunque algo limitada realmente por el grosor claramente, ofrece un día completo en uso
pero roza el límite de si exiges mucho en una jornada laboral, lo cual ronda unos 3.5 horas de pantalla activa en uso intensivo. La carga rápida es de 25 watts y llena toda la batería en aproximadamente unos 70 minutos con un cargador de 65 watts, alcanzando el 80% en 45 minutos. Sin embargo, la velocidad se ralentiza más allá de ese umbral y no hay carga ultra rápida para compensar el consumo elevado. En este apartado Samsung recortó el sistema de cámaras para ajustar el grosor. El S25 Edge prescinde de sensor exclusivo de zoom óptico como en otros teléfonos de la misma marca, ofreciendo solo dos cámaras traseras. El sensor principal de 200 megapíxeles con una apertura focal de 1.7 OIS y pixel binding por defecto a 12 megapíxeles. Captura imágenes con colores vivos y buen rango dinámico en condiciones de alta luminosidad, aunque la nitidez final a 50 o 200 megapíxeles queda por debajo de las expectativas de un tope de gama. En modo nocturno el sensor principal reduce el ruido de manera agresiva, perdiendo detalle en sombras y texturas. Es imprescindible activar el modo noche manualmente para salvar las tomas de baja luz. El zoom óptico de 2x se logra por recorte inteligente del sensor de 200 megapíxeles con resultados aceptables en día, pero al ampliar se nota la falta de nitidez comparado a sensores de telefoto dedicados. La cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, que tiene un ángulo focal de 2.2, ofrece un campo de visión amplio, aunque pierde definición en las esquinas y no logra los detalles de sus hermanos con resolución superior. En video el S25 Edge graba hasta unos 8K en 30 fps y 4K a unos 60 fps con estabilización óptica, resultando en un rendimiento sólido para creadores de contenido, aunque el recorte en sensores complica la grabación perfecta en condiciones extremas. Ahora, el modo retrato en la cámara principal brinda un bokeh natural y recortes precisos incluso con caballo rebelde, ofreciendo hasta 7 niveles de desenfoque y disparo a 1x o 2x, según el sujeto. Es una de las fortalezas en fotografía social, aunque claramente no compite con teleobjetivos dedicados. Todo esto que acabamos de decir es obviamente debido al mínimo grosor del equipo, que hace que bajen todas estas especificaciones. Pero ahí déjame en los comentarios si prefieres los 200 megapíxeles de Samsung o los 48 megapíxeles cinematográficos de Apple. El Galaxy S25 Edge ejecuta Android 15 con One UI 7, que incluye mejoras de usabilidad como la Now Bar para gestionar procesos activos y widgets más completos para aplicaciones clave. La separación entre la barra de notificaciones y el panel de control hace la experiencia más intuitiva, mientras que las opciones de personalización de tema y color permiten adaptar la interfaz al gusto de cada usuario. Galaxy AI, impulsado por Gemini de Google, está bastante presente. Basta mantener pulsado el botón de encendido para invocar el asistente de IA, evitando un botón extra en el diseño minimalista. Funciones como resumen del día, transcripción en tiempo real y traducción instantánea mejora la productividad. Hizo integración en la agenda y clima, muestra datos relevantes sin abrir aplicaciones extras. Esta ya también ayuda a optimizar la batería y rendimiento en segundo plano, anticipando el uso, aunque aún no reemplaza soluciones dedicadas de PC o portátiles. Ahora hay un tema importante del que debemos comentar, del que debemos hablar. Optar por un procesador potente en un diseño tan fino acarrea algunos problemas de disipación. En pruebas de estrés y juegos exigentes, la trasera del S25 Edge alcanza temperaturas que pueden resultar algo incómodas, superando los 45 grados centígrados después de media hora de uso intensivo. La estabilidad en benchmarks de CPU y GPU baja aproximadamente un 50% frente a modelos sin restricciones de espacio, mostrando throttling térmico que limita la experiencia al máximo rendimiento. Creo que sería interesante ver cómo Apple contraataca a Samsung en este campo, pero antes vamos a ver el talón de Aquiles del Edge.
La autonomía se convierte en este talón de Aquiles. En uso diario ligero se alcanza el final del día, pero al exigir la pantalla a 120 Hz y juegos, las 3.5 horas que hablamos hace un momento de pantalla activa resultan algo insuficientes para usuarios intensivos. Recordemos que no hay carga rápida más allá de los 25 watts y aunque una carga de 65 watts lo completa en 70 minutos, como lo dije hace un momento, la ausencia de recarga flash penaliza a quienes no pueden conectar su teléfono antes de dormir. Smart Crew, ¿es esto un impedimento para que adquieras este equipo o sientes que equilibra con otras cosas? Ahora lo más interesante, Apple lleva años estancado en diseño. Desde el iPhone X no ha habido cambios drásticos y la ausencia de IA nativa en iOS contrasta con Galaxy AI. El iPhone 16 no aportó realmente novedades suficientes, por lo que las miradas se centran en el iPhone 17 Air, cuya llegada está prevista para septiembre de este año 2025. Pero créanme, podríamos ver algún adelanto en algunos días en el WWDC de 2025. El iPhone 17 Air prometido marcará hito como el teléfono más delgado de Apple con apenas 5 milímetros de grosor, cuerpo de aluminio y cristal, isla dinámica reducida y un botón de acción. El reto será encajar una batería decente y el chip Apple A19 sin comprometer el diseño. Los rumores indican 8 GB de RAM, pantalla OLED de 6.6 pulgadas con tratamiento antirreflejos, un único sensor de 48 megapíxeles que podría funcionar también como zoom 2x por recorte y un precio estimado por encima de los $1.400, aunque aún hay dudas por problemas de producción. Si Apple llega a lograr equilibrar delgadez y funcionalidad, el iPhone 17 puede ser el contraataque perfecto. Un diseño ultra fino con rendimiento de gama alta y Apple Intelligence, pero las filtraciones apuntan a desafíos en autonomía y costos elevados, así que la batalla de delgadez apenas comienza. Patraña. Miren, Samsung apuesta por el espectáculo delgado, pero la pregunta es si los usuarios prefieren la estética sobre la utilidad real. Díganmelo ustedes. La pantalla de 120 Hz y 2600 nits es insuperable en visibilidad. Y Galaxy AI sitúa al S25 Edge en la punta de lanza de la innovación en la inteligencia artificial, pero la autonomía limitada y el calentamiento plantean algunas dudas. En precios, el S25 Edge compite con otros gama alta de Samsung. Apple y fabricantes chinos comienzan en unos $1.360 para el modelo básico frente a los $1.200 de un iPhone 16 Pro o los $1.300 de un Galaxy S25 Ultra. Si Apple lanza el iPhone 17 Air cercano a ese precio, la preferencia de los usuarios dependerá de la mezcla de rendimiento, batería y diseño. Por ahora, el S25 Edge es una demostración de que aunque la delgadez atrae miradas, no es sinónimo de perfección tecnológica. Aquí viene lo más impactante. Si Samsung no resuelve el calor y la autonomía antes del Galaxy S26, el iPhone 17 Air podría desplazarlo en ventas de gama alta, rompiendo la racha de Samsung en varios mercados. Así que mantente alerta. La próxima generación definirá si la delgadez es tendencia pasajera o un futuro inevitable en los smartphones. Si te gustó este análisis exhaustivo, suscríbete para no perderte futuras comparativas y noticias del mundo Samsung y Apple. Comparte este video con quien admire el diseño ultra delgado y activa la campanita para que no se te escape ningún detalle sobre el iPhone 17 Air y el próximo Galaxy S26. Pero mira que por aquí, sí, por acá, puedes darle clic a un video que el algoritmo de YouTube asegura que te encantará. Dale clic por aquí, sí, aquí mismo.